Mi madrastra organizaba nuestras vidas con colores y escribió un libro sobre nuestra perfecta familia mixta, mientras que los 6 niños secretamente manejábamos un servidor de Discord llamado Sobreviviendo a Susan. Cuando me negué a dejarle usar el bol de mezclar de mi mamá fallecida para la sesión de fotos de su libro de cocina, intentó enviarme a un internado terapéutico. Mi madrastra Susan pensó que había creado la familia ensamblada perfecta, pero nosotros, los 6 niños, teníamos otros planes. Cuando era niño, creía que en todas las casas había un calendario codificado por colores en el refrigerador. El lunes era azul para las actividades de Jake, el martes verde para la clase de baile de Mia, el miércoles morado para las tutorías de Isen, el jueves rojo para el violín de Emma, el viernes amarillo para mi fútbol, el sábado naranja para la clase de arte de Noah, y los domingos todos teníamos tiempo en familia juntos. Tenía 9 años cuando mamá murió. Esos 2 años con solo papá, Emma y Noah se sentían tranquilos, pero reales. Luego papá conoció a Susan en un grupo de apoyo por duelo y de repente nuestra casa explotó con extraños. Jake, que tenía mi edad, Mia que tenía 13, y el pequeño Isen que tenía 7. 6 niños apiñados en una casa de 4 dormitorios. 23 marcos de fotos en la repisa donde antes había solo 3. Cuando cumplí 12, empecé a notar el silencio entre nosotros los niños. No era obvio al principio, solo cosas pequeñas. Emma de repente necesitaba usar el baño cada vez que Mia entraba a la cocina. La sonrisa de Jake se congelaba cuando yo hablaba. Durante las cenas del domingo nos coordinábamos como una operación militar, nunca sentándonos juntos, nunca alcanzando el mismo plato, nunca haciendo contacto visual directo. Susan bromeaba diciendo que tenía a los niños más organizados del mundo. Todos nos reíamos, pero sonaba como cristales rompiéndose. Cuando cumplí 13, había mapeado las zonas de guerra invisibles en nuestra casa, la sala del sótano donde Jake borraba mis partidas guardadas cada semana sin querer, la isla de la cocina donde Mia ponía su tarea justo donde a Emma le gustaba desayunar, el gabinete del baño donde alguien seguía moviendo las cosas de otro al baño de invitados. Pensaba que solo estábamos ajustándonos. Susan lo llamaba caos hermoso. La verdadera educación vino de mi hermana Emma. Ella empezó a señalar cosas. Los 6 habíamos creado un sistema elaborado para evitar estar juntos mientras manteníamos la ilusión de Susan. En la fiesta del 40 cumpleaños de Susan, insistió en que todos contribuyéramos a la celebración. La cocina se volvió un campo de batalla disfrazado de preparación de cumpleaños. Emma usó el último extracto de vainilla que Mia necesitaba. Jake escondió la buena batidora cuando me vio buscarla. Noah, sin querer, tiró los materiales para decorar de Isen. Para la noche teníamos 6 postres separados, cada uno más pasivo-agresivo que el anterior. Susan pensaba que era maravilloso. Mis bebés todos quieren hacerme algo especial. El punto de quiebre fue cuando tenía 15. Necesitaba imprimir un ensayo y pedí prestada la laptop de Mia. Ahí fue cuando vi el servidor de Discord. Los mensajes tenían hasta 3 años de antigüedad. Jake había empezado después del primer viaje de campamento para unir a la familia que organizó Susan, donde nos hizo compartir carpas. El chat era brutal. Horarios para usar el baño actualizados en tiempo real. Advertencias sobre los cambios de humor de Susan. Temporizadores para el fin de las actividades familiares forzadas. El canal que me hizo temblar las manos se llamaba Estrategias de Escape. Jake contaba los días hasta la universidad. Mia había planificado que familiares la cuidarían en verano. Emma investigaba sobre graduación anticipada. Noah tenía folletos de internados escondidos bajo su cama. Incluso Isen, de solo 10 años, había preguntado por campamentos de verano lejos de casa. Pero el peor canal era cosas que no podemos decir. Emma había escrito que escuchaba a Susan tararear en la cocina de mamá y quería gritar. Noah admitió que a veces olvidaba la voz de mamá y odiaba la risa de Susan por llenar el silencio. Jake escribió a las 2 de la mañana, sé que no es culpa tuya que tu mamá haya muerto, pero los odio a todos por existir en mi casa. Susan contaba su historia favorita sobre lo bendecida que era, como otras mamás en el club de lectura envidiaban su hogar armonioso. Emma apretaba el tenedor tan fuerte que los nudillos se le ponían blancos. Jake miraba su plato como si contuviera los secretos del universo. El ojo de Mia se movía cada vez que Susan decía familia. Noah dibujaba rutas de escape en su servilleta. Isen ya tenía la mirada perdida y vacía. Me di cuenta entonces de que Susan había construido su vida soñada a costa de 6 niños que habían renunciado a su yo auténtico para mantener su ilusión. Ella realmente creía que éramos hermanos que habíamos elegido ese vínculo. No tenía idea de que era lo único que mantenía a 6 niños traumatizados atrapados en la misma casa, fingiendo felicidad mientras contábamos los días como prisioneros. Susan anunció que estaba escribiendo un libro sobre nuestro camino. Quería ayudar a otras familias mixtas a lograr lo que teníamos.
2 semanas después, durante el día de cocina familiar para la sesión de fotos del libro, ella tomó el bol para mezclar vintage de mamá, ese con la pequeña grieta de cuando yo tenía 5 años, el que mamá usaba para las galletas de Navidad. Se lo entregó a Isen diciéndole que sonriera para el capítulo de nuevas tradiciones familiares. La fotógrafa de Susan capturó el momento perfectamente. Mi rostro contorsionado de rabia, su sonrisa congelada en confusión, Isen aferrado al bol como a un salvavidas. La cámara hizo clic de nuevo mientras yo me quedaba allí, dándome cuenta de lo que acababa de salir de mi boca. La sonrisa de Susan se endureció en algo que nunca había visto antes, algo que me hizo caer el estómago. Su voz bajó a un peligroso susurro que hizo que los 6 niños contuvieran la respiración. Los nudillos de Isen se pusieron blancos alrededor del bol de cerámica. Papá apareció en la puerta, con su taza de café a medio camino de sus labios. No pude detenerme. Las palabras salieron más fuertes, más claras. Señalé el bol en las manos de Isen. Mi voz temblaba, pero seguí explicando cómo mamá lo había usado cada Navidad. La voz de Susan tembló al responder, insistiendo en que ahora todos éramos familia, que estas eran nuestras tradiciones para compartir. La fotógrafa siguió tomando fotos, capturando cada segundo del desenlace. Emma dio un paso adelante y puso su mano en mi hombro. Su advertencia susurrada para que parara vino acompañada de un apretón solidario que me hizo saber que entendía. Al otro lado de la cocina, Jake sacó su teléfono, sus pulgares se movían rápido mientras su rostro permanecía completamente inexpresivo. Los ojos de Susan se dirigieron a la pantalla de Jake y luego volvieron a mí. Las manos de Susan temblaban mientras despedía a la fotógrafa con una alegría frágil. Insistió en que solo era un momento familiar, que podían reprogramar la sesión para otro día. La fotógrafa guardó todo rápidamente, percibiendo la tensión que había en la cocina como electricidad. Papá entró completamente, exigiendo una explicación por la interrupción. Vi a Mia levantar un poco su teléfono, su dedo tocando la pantalla. Más tarde supe que había hecho una captura de pantalla de la expresión de rabia pura de Susan antes de que la máscara de preocupación volviera a su lugar. Susan tejió la historia con habilidad, habló de hormonas y duelo, de una resistencia totalmente normal al cambio en familias mixtas. Los otros niños permanecieron en silencio, con sus rostros cuidadosamente neutrales como habían aprendido a hacer. Su voz tenía ese tono particular de calma forzada que significaba que no quería lidiar con conflictos. Mientras me dirigía a la puerta, vi a Susan sacar su teléfono, sus dedos volando sobre la pantalla. Reconocí su modo de control de daños. Los mismos mensajes frenéticos que enviaba cada vez que alguna de sus historias en el club de lectura no salía bien. En el garaje, Noah me encontró recostada contra el banco de trabajo de papá. El servidor de Discord explotaba. Está pasando llenaba la pantalla, mensajes de los 5 hermanos llegando más rápido de lo que podía leer. Jake había publicado un relato minuto a minuto de la confrontación en la cocina. Incluso el pequeño Isen había escrito finalmente en mayúsculas. Emma apareció minutos después, cerrando cuidadosamente la puerta del garaje tras de ella. Sacó su teléfono y me mostró una carpeta que nunca había visto. Publicaciones de Facebook de Susan versus la realidad, el Día de Acción de Gracias donde ella afirmaba que todos habíamos cocinado juntos, pero la hora mostraba a los niños en habitaciones separadas, la noche de juegos familiar espontánea que requirió 3 horas de amenazas para que se realizara. Y allí, al final, un video de la fiesta de cumpleaños de Susan mostrando las caras de los 6 niños mientras ella hablaba maravillas de nuestra perfecta armonía. Parecíamos rehenes. A través de la ventana del garaje, observé a Susan juntar a Jake, Mia y Isen en la sala. Emma y Noah se presionaron contra el vidrio a mi lado. Los gestos de Susan se hicieron más animados mientras hablaba con sus hijos biológicos, señalando ocasionalmente hacia el garaje. Una reunión familiar de emergencia, pero solo para su verdadera familia. A la mañana siguiente, el desayuno se convirtió en un campo minado. Susan anunció citas de terapia familiar para ayudar a procesar el duelo y los problemas de adaptación. Pero mientras listaba los horarios de las citas, me di cuenta de que solo había reservado un espacio, para mí, terapia individual, para lidiar con mis obvios problemas. La cuchara de Emma chocó contra su tazón. Las manos de Noah que dibujaban se detuvieron. Jake mantuvo la vista en su teléfono, pero vi que apretaba la mandíbula. En la escuela, la consejera me apartó antes de la primera clase. Susan había llamado, expresando preocupación por arrebatos violentos en casa. La palabra inestable flotaba entre nosotros como una nube tóxica. Me quedé paralizado. Mientras la señora Peterson preguntaba si me sentía seguro en casa, si alguna vez había tenido pensamientos de hacerme daño a mí mismo o a otros. Jake me acorraló junto a mi casillero en el almuerzo. Su habitual distancia fría se había agrietado un poco. 6 niños con un calendario codificado por colores y tiempo familiar entre comillas. Susan maneja esta casa como una fusión corporativa en la que nadie realmente quería fusionarse.
Me dijo que Susan estaba en pánico porque la fotógrafa había publicado la confrontación en la cocina en Instagram antes de que ella pudiera detenerlo. Ya comenzaban a llegar comentarios preguntando si todo estaba bien, si esto era parte del proyecto del libro. La imagen cuidadosamente creada de Susan empezaba a mostrar pequeñas grietas. Después de la escuela, estuve con Emma y Noah en el círculo de recogida, viendo cómo llegaba el auto de Susan. Saludó alegremente a otros padres mientras Jake, Mia y Ethan subían. Nos miró a través del espejo, se fue sin echar un segundo vistazo. Comenzamos la larga caminata a casa bajo la lluvia invernal, la estuche de violín de Emma golpeando su pierna a cada paso. La señora Chen, la vecina de al lado, me detuvo mientras subíamos por nuestra entrada. Mencionó que Susan le había pedido que vigilara cualquier comportamiento preocupante de mi parte. Su voz puso un énfasis particular en la palabra preocupante y miró hacia donde Noah y Emma temblaban. Susan había insinuado que yo podría ser un peligro para los niños pequeños. La señora Chen me dio una palmada en el hombro y dijo que le había dicho a Susan que eso parecía poco probable, pero que debía saber lo que se decía. Esa noche, descubrí que Susan había cambiado la contraseña de Netflix. Mi perfil había desaparecido por completo. Años de historial de visualización borrados, como si nunca hubiera existido. Era una cosa pequeña, pero sentí que era el comienzo de algo más grande. Emma me encontró mirando la pantalla de inicio de sesión. Se sentó a mi lado y sacó su correo electrónico, mostrándome un borrador que Susan se había enviado a sí misma. Probablemente por accidente, había copiado la cuenta de Emma porque compartían un calendario familiar. El asunto decía, cuando el amor no es suficiente, lidiando con hijastros problemáticos. Mi nombre aparecía 17 veces solo en el primer párrafo. Yo me estaba convirtiendo en el villano de la historia de Susan, el niño problemático que amenazaba su familia perfecta y ensamblada. La cena esa noche fue un nuevo nivel de guerra psicológica. Susan sirvió a todos excepto a mí, alegando que había calculado mal las porciones y no había hecho suficiente comida. Papá no dijo nada, solo empujó un poco su plato hacia mí. Yo lo empujé de vuelta. Debajo de la mesa, Mia deslizó una barra de granola hacia mí, con el rostro impasible mientras Susan lanzaba un discurso sobre límites y respeto en la unidad familiar. Más tarde, Ethan tocó a mi puerta. Estaba ahí, con su pijama de dinosaurios, viéndose más pequeño que sus 10 años. Me dijo que no quería el bol, que su mamá estaba actuando raro con todo. Me contó que había pasado una hora al teléfono con alguien, usando palabras como documentación y patrones de comportamiento. Fue la primera grieta en la lealtad de los hijos de Susan que vi fuera del servidor de Discord. Las redes sociales de Susan se convirtieron en un arma. Publicó una foto familiar del mes pasado, pero yo había sido recortado. El título decía, protejo a mis bebés de la energía negativa. A veces el amor significa tomar decisiones difíciles. En menos de una hora, tenía 47 comentarios preocupados de amigas del club de lectura y mamás de la asociación de padres preguntando si todo estaba bien. Papá finalmente preguntó qué estaba pasando realmente durante el viaje del jueves a la práctica de fútbol. Por primera vez en años, estábamos solos, sin la orquestación de Susan. Le mostré el servidor de Discord en mi teléfono, no los mensajes, solo que existía. Su rostro pasó por varias expresiones antes de quedarse en una que no pude leer. Me preguntó cuánto tiempo habíamos estado fingiendo. Le dije que desde el principio. Esa noche, Jake deslizó una nota bajo la puerta del baño mientras yo me cepillaba los dientes. Su letra era apretada y urgente. La escuché por teléfono con un lugar en Utah. La escalada había comenzado. Susan estaba construyendo sistemáticamente un caso para hacerme parecer el problema, el que perturbaba su narrativa perfecta. Pero cometió un error crucial. Presionó demasiado fuerte, demasiado rápido. Y ahora los 6 niños finalmente estaban listos para responder. Susan programó mi cita con la terapeuta durante el recital de violín de Emma. El momento no fue accidental. Lo presentó como preocupación por mi bienestar, pero yo reconocí la crueldad calculada. Emma había estado preparando ese recital durante meses. Ahora tendría que elegir entre apoyar a mi hermana o ir a terapia obligatoria con la amiga de Susan, la doctora Becky Thompson. Elegí a Emma. El rostro de Susan se tensó cuando anuncié mi decisión en el desayuno. Hizo varias llamadas mientras yo comía cereal, cada conversación más fuerte que la anterior. Para cuando salí para la escuela, había reprogramado la cita 3 veces, cada horario chocaba con algo importante para mí o mis hermanos. En terapia, las preguntas de la doctora Thompson se sentían como trampas. Me preguntaba sobre mi enojo hacia mi madre por morir, si resentía a mi padre por seguir adelante, si me sentía reemplazado por los hijos de Susan. Cada pregunta cambiaba el duelo normal en algo patológico. Respondía breve y con hechos. La pluma de la doctora Thompson rascaba su cuaderno con creciente frustración. Esa noche, Noah me mostró su cuaderno de dibujos.
Había estado documentando todo durante 3 años. Página tras página de dibujos detallados mostraban nuestra familia dividida. Escenas de cenas con muros invisibles entre nosotros. Fiestas de cumpleaños donde las sonrisas parecían muecas. Un dibujo mostraba a los 6 niños como marionetas con Susan sosteniendo los hilos. La evidencia visual de nuestra miseria era abrumadora. Ethan empezó a negarse a participar en la narrativa de Susan sobre mi inestabilidad. Había visto cómo practicaba expresiones de preocupación frente al espejo del baño, ensayando frases sobre la volatilidad adolescente y la agresión causada por el duelo. Cuando intentó que él confirmara que yo estaba actuando raro, él se encogió de hombros y se fue. Jake notó la rebelión de su hermano pequeño y parecía inquieto por eso. La impresora se quedó sin tinta 2 veces. Escondí copias en 3 lugares distintos, en las vigas del garaje, en la base hueca de la vieja caja de joyas de mamá y en una bolsa plástica enterrada en el jardín. La escuela sugirió una mediación familiar después de que la señora Peterson informara de inconsistencias en nuestra dinámica familiar. Susan insistió en que necesitaba terapia de grupo para manipular a los niños más pequeños. Programó otra cita individual con la doctora Thompson, esta vez durante la exhibición de arte de Noah. El patrón se estaba volviendo evidente para todos, menos para papá. Emma comenzó un blog anónimo sobre positividad tóxica y familias mixtas. Solo compartió el enlace con 3 amigas de confianza, pero en días la sección de comentarios explotó con historias similares. La publicación de Emma sobre las madres fallecidas siendo borradas por las demandas de la familia mixta tuvo más de 200 compartidos. Seguía a Susan a su reunión de café con amigas del club de lectura. Desde un rincón, vi su actuación. Se secaba los ojos mientras describía mi estallido violento. Como temía por sus hijos. La seguridad de sus hijos. Lo desgarrador que era verme perder el control. Grabé toda la conversación en mi teléfono. Sus amigas comentaban con simpatía, ofreciendo sugerencias sobre internados terapéuticos y programas en la naturaleza. La madre de papá llamó esa noche. Susan había expresado preocupaciones sobre mi comportamiento, sugiriendo limitar mis visitas para la seguridad de todos. La voz de la abuela estaba confundida y preocupada. Nunca había visto nada preocupante en mí. Le expliqué lo que pasaba y su silencio habló más que 1000 palabras. Prometió llamar a papá directamente. Las provocaciones de Susan se intensificaron. Hacía comentarios sutiles sobre la muerte de mi madre, dejaba folletos sobre campamentos de duelo en mi almohada, programaba revisiones sobre mi estado mental durante la tarea. Respondí documentando todo con calma. Tenía un cuaderno donde anotaba fechas, horas y citas exactas. Cuando Susan se dio cuenta que escribía durante sus sermones, su compostura se quebró. Exigió ver el cuaderno. Le dije que estaba escribiendo mis sentimientos, como sugirió la doctora Thompson. La mentira sabía dulce. La reunión familiar estaba a 3 semanas. Susan anunció que solo podría asistir si mostraba progreso significativo en terapia y me disculpaba públicamente por el incidente del bol. La fecha límite creó urgencia. Mis primos estarían ahí, gente que me conocía desde que nací, que recordaban a mamá. Susan no podía arriesgarse a que vieran a través de su narrativa. Mia me encontró solo en la cocina una noche. Su confesión llegó de golpe. Susan ya había hecho esto antes. En su primer matrimonio, había pintado al padre de Mia como inestable cuando cuestionaba su forma de crianza. Había convencido a todos de que él era el problema hasta que finalmente se fue. Agotada de luchar contra su versión de la realidad, Mia había visto a su madre hacerse la víctima mientras destruía la reputación de su padre. El patrón se repetía. Alguien preguntó por la foto en Instagram del incidente con el bol para mezclar. La voz cuidadosamente modulada de Susan se quebró cuando me llamó un malcriado ingrato que no podía aceptar el amor. La sala quedó en silencio. Varias mujeres intercambiaron miradas. Susan intentó recuperarse, pero el daño ya estaba hecho. Su imagen perfecta de madrastra mostró su primera grieta pública. 2 días después, Susan me acorraló en la sala de lavandería. Me dio un ultimátum, disculparme públicamente por el incidente del bol, apoyar su proyecto de libro, asistir a terapia sin resistencia, o ella le recomendaría a papá un tratamiento residencial. Teníamos folletos de 3 programas diferentes, todos especializados en adolescentes problemáticos con trastornos de apego. Su sonrisa era triunfante mientras exponía el ultimátum. El auto de Emma se convirtió en nuestra sala de guerra. Los 6 niños apretujados dentro después de que Susan se fue a su clase de yoga de los jueves por la noche. Susan estaba jugando ajedrez mientras los demás pensaban que estábamos teniendo una cena familiar, documentando patrones de comportamiento, como si estuviera armando un caso legal en lugar de criar niños. La votación fue unánime. Habíamos terminado de fingir. Jake reveló algo crucial, el anticipo del libro de Susan ya estaba parcialmente gastado. Lo había usado para la renovación de la cocina y los muebles nuevos.
La presión financiera explicaba su creciente desesperación. Desarrollamos una estrategia simple: no cubriríamos más las ausencias de cada uno en las actividades de Susan. No más sonrisas falsas durante las sesiones de fotos. No más armonía fingida en las cenas familiares. No seríamos abiertamente hostiles, eso alimentaría su narrativa. En cambio, simplemente dejaríamos de fingir ser la familia que ella insistía que éramos. El cambio fue sutil pero inmediato. En la cena, nos sentamos donde quisimos, en lugar de en los asientos asignados por Susan. Jake al lado mío, Mia eligió el lugar junto a Emma, Isen se apretujó entre Noah y yo. Los ojos de Susan se movían por la mesa, tratando de entender el cambio. Cuando sugirió que estábamos sentados mal, los 6 niños nos encogimos de hombros al mismo tiempo. Papá notó la nueva dinámica de inmediato. Su confusión era evidente mientras veía a sus 3 hijos biológicos interactuar voluntariamente con los hijos de Susan. Conversaciones reales reemplazaron las cortesías ensayadas. Noah le mostró a Isen sus bocetos. Emma ayudó a Mia con álgebra. Jake y yo discutíamos el videojuego que ambos jugábamos. La sonrisa de Susan se volvió cada vez más tensa. La comunidad empezó a elegir lados. 3 vecinos se acercaron a papá con preocupaciones. No sobre mí, sino sobre el comportamiento cada vez más errático de Susan. La señora Chen mencionó las extrañas llamadas pidiéndole que me vigilara. Otra vecina reportó que Susan intentó reclutarla como testigo para mi supuesta inestabilidad. La tercera había oído a Susan gritarme a través de la cerca cuando pensó que nadie estaba cerca. El editor de Susan solicitó una entrevista familiar para el material promocional del libro. El correo electrónico puso a Susan en pánico. Sabía que no mantendríamos la farsa para un entrevistador profesional. Intentó posponer, alegando conflictos de agenda, pero el editor insistió. El maestro de Isen pidió una reunión con los padres. Durante el tiempo de compartir, le había contado a su clase sobre las 2 familias viviendo en una casa, los niños de verdad y los hijastros que tenían que fingir ser hermanos. Había dibujado una imagen de 2 mesas de cena separadas juntas. El maestro estaba preocupado por la dinámica familiar. Susan intentó descartarlo como imaginación infantil, pero el maestro guardó el dibujo. Yo asumí la responsabilidad por confundir a Isen, diciendo que estaba luchando con el ajuste y podía haber expresado mi frustración inapropiadamente. La mentira protegió a Isen de la ira de Susan mientras reforzaba mi supuesta inestabilidad. El alivio de Susan fue palpable, pero la sonrisa agradecida de Isen me dijo que entendía el sacrificio. Nuestra rebelión sutil escaló. Empezamos a usar colores contrastantes para las fotos familiares planificadas por Susan. Mezclamos nuestras posiciones. Hijos biológicos y hijastros se mezclaron en vez de agruparse. Sonreíamos, pero de forma natural en lugar de posada. La amiga fotógrafa de Susan comentó que parecíamos más relajados. La mandíbula de Susan se tensó ante la observación. El intento de Susan de separarnos falló estrepitosamente. Cuando intentó llevar solo a sus hijos biológicos, cuando planeó una cena especial solo para sus hijos, Mia invitó a Emma y Noah a unirse. Isen empezó a llamarnos sus hermanos de verdad frente a Susan. Cada deserción la golpeaba como un golpe físico. La explosión ocurrió una noche de martes. Papá había salido a la ferretería. Susan me acorraló en la cocina, gritando sobre cómo había envenenado a sus hijos contra ella, cómo había destruido su familia, cómo todo había sido perfecto hasta que abrí mi boca ingrata. Su voz subió a un grito. No se dio cuenta de que papá había regresado, parado congelado en la puerta con las llaves del auto aún en la mano. Intentó recuperarse, darle la vuelta a la situación, pero papá finalmente vio la verdad. Su rostro mostró una mezcla de shock, culpa y comprensión que empezaba a llegar. Le pidió a Susan que explicara qué quería decir con que todo había sido perfecto. Su respuesta tartamuda solo la condenó más. La señora Chen organizó una reunión informal del club de lectura del vecindario. El tema de discusión fue el comportamiento de Susan. 6 mujeres diferentes compartieron observaciones preocupantes. Una de las mamás de nuestra calle mencionó que Susan hacía preguntas indiscretas sobre mi salud mental. Otra recordó el intento de Susan de reunir historias negativas sobre mí. Susan era el problema, no yo. El informe de la consejera escolar se convirtió en nuestra evidencia más fuerte. 6 entrevistas diferentes con 6 niños diferentes arrojaron un tema consistente: éramos miserables. La consejera notó las dinámicas familiares inusuales, la clara división entre hermanos biológicos y hermanastros, y la presión por aparentar felicidad. Terapia con un terapeuta neutral, no con la doctora Thompson. Se acercaba la fecha límite de la editorial de Susan, 2 semanas para entregar el capítulo final de su guía de la familia mixta perfecta. Su laptop permanecía abierta en la encimera de la cocina, el cursor parpadeando en una página en blanco. Escribía frenéticamente y luego borraba todo.
La historia que planeaba contar se desmoronaba y no sabía cómo convertir nuestra realidad en su fantasía. La recogida en la escuela se volvió una humillación diaria para Susan. Otros padres habían oído sobre su colapso en el estacionamiento y la habían visto lanzar amenazas hacia mí cuando creía que nadie la observaba. El círculo social de Susan disminuía justo cuando sus sueños profesionales se derrumbaban. Yo mantenía la gracia bajo presión, respondiendo con amabilidad a la narrativa de Susan. Cuando ella provocaba, yo respondía; cuando acusaba, documentaba en silencio; cuando amenazaba, sonreía tristemente y me alejaba. Mi negativa a ser el villano la frustraba y la llevaba a actos cada vez más desesperados. Papá observaba todo con creciente preocupación. La confrontación sobre el libro era inevitable. Papá le dijo a Susan que el proyecto tenía que detenerse, que nuestra familia necesitaba enfocarse en sanar sin escrutinio público. La respuesta de Susan fue cruel. Lo acusó de elegir a sus hijos biológicos sobre ella, de dejarse manipular por ellos y de ser demasiado débil para apoyar sus sueños. La discusión retumbó por toda la casa mientras los 6 niños nos refugiábamos en el cuarto de Emma. A la mañana siguiente, presentamos nuestra evidencia a papá: cronología de incidentes, conversaciones impresas del Discord, fotos documentadas por Emma, bocetos de Noah, grabaciones de conversaciones, testimonios de vecinos. La verdad era innegable y abrumadora. 6 niños unidos en su miseria, forzados a fingir felicidad para una mujer que los veía como accesorios en su narrativa personal. Susan aceptó posponer el libro indefinidamente. Lo presentó como un enfoque en la sanación familiar, pero todos sabíamos la verdad. Sin nuestra cooperación, no tenía historia que vender. La editorial no estaba interesada en otra familia mixta rota, quería los cuentos de hadas que Susan había prometido, aquellos que nunca existieron fuera de su imaginación. Su intento de cambiar el blog duró exactamente un día. Publicó sobre los desafíos de criar hijastros problemáticos, como el amor no siempre es suficiente, como algunas heridas son demasiado profundas para sanar rápido. En cuestión de horas, los 6 niños comentaron con correcciones, aclaraciones y evidencias contradictorias. Susan eliminó la publicación, pero las capturas de pantalla ya circulaban entre los padres de nuestros compañeros. Susan programó actividades separadas para hijos biológicos y hijastros, admitiendo accidentalmente lo que siempre habíamos sabido: éramos 2 familias forzadas a compartir espacio, no una unidad unida. Sus intentos de controlar el daño solo resaltaron la división que había negado por años. En medio de las batallas, sucedió algo inesperado. Los 6 niños que pasaron años evitándose se convirtieron en verdaderos aliados. Jake me ayudaba con la tarea. Yo enseñaba acordes de guitarra a Eisen. Noah dibujaba retratos de todos juntos, no posados, sino riendo genuinamente. Habíamos encontrado hermandad en sobrevivir a la fantasía de Susan. Mia recibió un correo electrónico de su padre. Lo había estado actualizando en secreto durante meses, compartiendo sus temores sobre el comportamiento creciente de su madre. Él respetó sus límites pero seguía preocupado. Ahora ofrecía una escapatoria. Mia imprimió el correo y lo miró por horas. La terapia familiar con un terapeuta neutral trajo avances y colapsos simultáneos. Cuando se nos pidió que compartiéramos honestamente, los 6 presentamos un frente unido. Ya no queríamos fingir. Estábamos cansados de actuar. Queríamos autenticidad, aunque eso significara admitir que no éramos la familia mixta que Susan había tratado de forzarnos a ser. La validación de nuestros sentimientos por parte del terapeuta llevó a Susan a una espiral visible. Su confesión llegó entre lágrimas y rabia. Quiso demostrar que podía triunfar donde su primer matrimonio falló. Necesitaba que fuéramos perfectos para validar sus elecciones, para demostrar que era una buena madre, para mostrar al mundo que podía unir una familia por pura fuerza de voluntad. Su desesperación impulsó cada manipulación, mentira y momento forzado de falsa armonía. La confesión de Jake siguió: había sido miserable desde el primer día pero se sentía atrapado por las necesidades de su madre. La vio destruir a su padre y temió que abandonarla desatara otro colapso. Pero ya no podía fingir más. Estaba exhausto de actuar feliz, de mantener su ilusión, de sacrificar su propia verdad por su narrativa. La evidencia era innegable: años de mensajes, fotos, videos y documentación de múltiples fuentes. Solo el servidor de Discord contenía miles de mensajes que detallaban nuestra miseria colectiva. La fantasía de Susan estaba oficialmente muerta, al igual que esos niños a los que decía unir. Jake soltó casualmente que mamá había gastado el dinero del libro en gabinetes de cocina, como si mencionara el clima. Honestamente, ese momento merecería un premio por el impacto máximo. La verdad era más desordenada, pero real. Éramos 6 niños dañados que habían encontrado conexión en la supervivencia compartida. La disculpa de papá llegó entrecortada. Había estado tan perdido en su propio duelo que permitió que la fantasía de Susan lo cegara a nuestro sufrimiento. Quiso creer en su visión porque significaba que no había fracasado al traer caos a nuestras vidas.
La última manipulación de Susan fue la más cruel. Amenazó con irse y llevarse a sus hijos biológicos, obligando a papá a elegir entre sus hijos y los de ella. El ultimátum le salió espectacularmente mal. Jake, Mia y Ethan se negaron a irse. Habían encontrado una familia real en la batalla contra las ilusiones de su madre. Los propios hijos de Susan eligiéndonos a nosotros fue la máxima reversión. La confesión de Jake rompió algo fundamental en Susan. Su rostro se descompuso mientras su hijo mayor explicaba sus años de miseria y su agotamiento por mantener sus delirios. Se volvió hacia Mia, luego hacia Ethan, buscando una lealtad que ya no existía. El mundo cuidadosamente construido por Susan se destruyó por completo. La documentación del servidor de Discord pintaba un cuadro innegable. Años de evitación coordinada, miseria compartida y planes desesperados de escape. La terapeuta revisaba las impresiones mientras Susan permanecía rígida en su silla. Cada página revelaba otra capa de nuestra actuación colectiva. Otro obstáculo en su perfecta narrativa familiar. El rostro de papá se fue tornando más pálido con cada revelación. Los intentos de Susan por recuperar el control se volvieron cada vez más frenéticos. Programó reuniones individuales con cada uno de sus hijos biológicos, tratando de convencerlos de que estaban siendo manipulados. Jake grabó su sesión en su teléfono. Mia tomó notas detalladas. Ethan simplemente se levantó y se fue a mitad de la sesión. Su rechazo unificado a su narrativa dejó a Susan buscando nuevas tácticas. La realidad financiera fue un golpe duro. La editorial de Susan exigía o el manuscrito completo o la devolución del adelanto. Sin nuestra cooperación, no tenía libro que entregar. La fecha límite pasó con Susan mirando páginas en blanco, el cursor de su laptop parpadeando. Inició el proceso de separación. No era aún el divorcio, pero sí un espacio necesario para que todos pudiéramos respirar. La reacción de Susan fue volcánica. Alternaba súplicas llorosas con acusaciones feroces. Me culpaba por envenenar a sus hijos, a papá por ser débil, a la terapeuta por no ser imparcial. Todos tenían la culpa menos ella. El día de la mudanza llegó con los 8 miembros de la familia presentes. Susan empacaba mientras nosotros mirábamos, sus movimientos eran bruscos y llenos de ira. Intentó una última manipulación, diciéndole a sus hijos que tenían que elegir, a ella o a esta familia rota. Jake me ayudó a cargar cajas hasta su auto. Mia organizó los utensilios de cocina con Emma. Ethan se sentó en los escalones del porche entre Noah y yo, su mano pequeña apretando la mía. El bol de mezclar se convirtió en un último campo de batalla. Susan lo tomó, reclamándolo como suyo porque ella lo había estado usando. Podría haber peleado, pero en su lugar lo envolví cuidadosamente en papel periódico y se lo entregué. Mis recuerdos de mamá no vivían en cerámica. La partida de Susan debería haber parecido una victoria, pero se sintió vacía. 6 niños de pie en el camino de entrada la vieron irse, sus hijos aún con nosotros por decisión propia. La casa se sintió diferente de inmediato. No mejor exactamente, pero real. No más comidas actuadas, no más fotos montadas, no más pretender ser algo que no éramos. Jake reclamó la habitación del sótano que Susan le había prohibido usar. Su primer acto fue eliminar el servidor sobreviviendo a Susan y crear uno nuevo. Solo nosotros. Los mensajes cambiaron de estrategias de supervivencia a comunicación genuina, preferencias de películas, ayuda con la tarea, memes compartidos, cosas normales de hermanos que nunca antes nos permitieron. Mia decidió quedarse a pesar de la oferta de su padre. Organizó un calendario de videollamadas con él, pero eligió permanecer con la familia que había encontrado en la lucha. Su relación con Emma evolucionó de una evitación cuidadosa a una amistad genuina. Se pintaban las uñas y compartían ropa sin la narrativa forzada de hermandad que Susan intentaba imponer. La adaptación de Ethan fue la más difícil. A sus 10 años, había pasado la mayor parte de su vida actuando felicidad. Las emociones reales lo confundían. Comenzaba a sonreír para las fotos y luego recordaba que ya no tenía que posar. Noah trabajaba con él en proyectos de arte, enseñándole a expresar sentimientos mediante el dibujo en lugar de reprimirlos. Noah no había visto nuestra miseria, pero ahora estaba intentando. Las cenas familiares pasaron a ser opcionales. A veces los 6 niños asistían, a veces solo 2 o 3. Eso hizo toda la diferencia. Comíamos sobras en platos desparejados y nadie lo documentaba para las redes sociales. Los intentos de Susan por mantener el control a distancia fracasaron estrepitosamente. Creó un blog sobre alienación parental, alegando que yo había vuelto a sus hijos en su contra. Jake, Mia y Ethan respondieron con sus propias publicaciones, detallando años de manipulación. El blog desapareció en una semana. La escuela notó los cambios de inmediato. 6 niños que antes mantenían cuidadosas distancias ahora se sentaban juntos a almorzar. Nos ayudábamos con la tarea.
Asistíamos a los eventos de los otros porque queríamos, no porque Susan lo programara. Los profesores comentaban lo mucho más felices que parecíamos. La casa se reorganizó naturalmente. La práctica de violín de Emma ya no tenía que programarse en torno a la danza de Mia. El juego de Jake no tenía que adaptarse a mi horario. Nos organizábamos de manera orgánica, como las familias reales. El calendario codificado por colores fue reemplazado por una simple pizarra blanca donde nos dejábamos notas. Isen comenzó a llamarme su hermano sin que nadie se lo pidiera, no con la terminología cuidadosamente pensada de hermanastros, sino hermano. La primera vez que lo dijo, tuve que salir de la habitación. Emma me encontró en el garaje, no llorando exactamente, pero algo cercano. Ella entendió sin decir nada. Papá aprendió a cocinar más allá de las comidas básicas de supervivencia. Nos turnábamos para ayudar, enseñándonos recetas que recordábamos o buscando nuevas en internet. Jake resultó ser sorprendentemente bueno en salteados. Mia hacía brownies increíbles. Comíamos juntos nuestros éxitos y fracasos. No hacía falta fotografía. La situación financiera de Susan se deterioró rápidamente. Sin el libro, no podía costear el departamento que había imaginado. Se fue a vivir con su madre, quien siempre había alimentado sus fantasías. Sus redes sociales cambiaron de publicaciones de familia perfecta a frases vagas sobre resiliencia y empezar de nuevo. El primer feriado sin Susan se sintió extraño. Papá preguntó qué queríamos hacer para Acción de Gracias. La respuesta unánime lo sorprendió. Nada elaborado. Hicimos sándwiches y jugamos juegos de mesa. Sin ropa combinada, sin círculo de agradecimientos forzado, sin fotos programadas. Solo 6 niños y un papá aprendiendo a ser una familia de verdad. Las solicitudes de ingreso a la Universidad de Emma incluían ensayos sobre relaciones auténticas versus relaciones actuadas. Fue aceptada en su primera opción con una beca. El comité de admisión mencionó la honestidad cruda de sus ensayos como factor decisivo. Susan intentó atribuirse el mérito en Facebook. El arte de Noah evolucionó de dibujos oscuros sobre división, a piezas más brillantes que mostraban conexión genuina. Su profesora de arte envió su portafolio a una exposición juvenil. La pieza que ganó mostraba a 6 niños en una mesa de cocina. Sin muros invisibles entre ellos. Jake y yo desarrollamos una verdadera amistad. Jugábamos videojuegos sin llevar la cuenta de quién ganaba más. Él me enseñó a programar, yo lo ayudaba con ensayos de historia. La competencia que Susan había fomentado entre nosotros se disolvió en apoyo mutuo. Los recitales de baile de Mia se convirtieron en eventos familiares por elección. Íbamos porque queríamos apoyarla, no porque Susan lo exigiera. Ella actuaba mejor sin la mirada crítica de su madre en el público. Su instructora notó su mayor confianza y expresión natural. Papá empezó a ir a terapia, sesiones para procesar su rol en permitir la fantasía de Susan. Volvía de las citas exhausto pero más claro. Se disculpó con cada uno de nosotros de forma individual, no por haber traído a Susan a nuestras vidas, sino por no haber visto lo que nos costó. La casa se sentía más grande sin la presencia opresiva de Susan. Habitaciones que antes evitábamos se convirtieron en espacios comunes, el sótano que Jake reclamó se convirtió en un lugar de reunión para todos. Instalamos consolas de videojuegos antiguas y hacíamos torneos que terminaban en risas en lugar de competencia silenciosa. Los intentos de Susan por recuperar el control se volvieron más desesperados. Amenazó con acciones legales por la custodia de sus hijos. Su abogado la abandonó cuando Jake, Mia y Isen testificaron sobre su deseo de quedarse con papá. El juez ordenó visitas supervisadas a las que Susan rara vez asistía, alegando que habíamos envenenado a sus hijos en su contra. Los eventos escolares dejaron de ser estresantes sin las exigencias de documentación de Susan. Asistíamos a las presentaciones, juegos y conciertos de los demás porque queríamos. Los padres notaron el cambio en la dinámica. Varios comentaron lo mucho más natural que se nos veía juntos. El bol para mezclar volvió inesperadamente. Susan lo dejó en el porche una noche con una nota diciendo que no necesitaba nuestras pertenencias manchadas. Lo encontré a la mañana siguiente, cuidadosamente envuelto en el mismo papel de diario que yo había usado. Lo usamos ese fin de semana para hacer galletas. Los 6 niños apretados en la cocina. Usamos recetas de mamá, creando algo nuevo. Papá aprendió a vernos como individuos en lugar de una unidad mixta de Susan. Notó las preferencias musicales de Emma, los temas artísticos de Noah, mis estadísticas de fútbol. Le preguntaba a Jake sobre programación, a Mia sobre baile, a Isen sobre su fase de dinosaurios. Las conversaciones surgían de forma natural, no por reuniones forzadas. La última sesión de terapia antes de que Susan se mudara oficialmente reveló la profundidad de nuestra transformación. 6 niños que pasaron años evitándose ahora elegían sentarse juntos. Hablamos sobre límites, respeto y la diferencia entre una familia impuesta y una conexión elegida. La terapeuta notó nuestro progreso con visible asombro.
El último intento de manipulación de Susan fue a través de Ethan. Le enviaba regalos con notas diciendo cuánto extrañaba a su bebé, tratando de hacerlo sentir culpable para que la visitara. Él traía los paquetes a las reuniones familiares, donde los discutíamos abiertamente. El poder de Susan sobre sus hijos había desaparecido por completo. La nueva normalidad se instaló poco a poco. Las tareas escolares se hacían en la mesa de la cocina con quien necesitara ayuda. Las cenas eran a veces con los 8, a veces solo con algunos. Aprendimos las preferencias reales de cada uno en lugar de los roles asignados por Susan. A Jake le gustaban las películas de terror, Mia prefería los misterios, a Ethan le encantaban los documentales sobre el espacio. 6 meses después de que Susan se fue, ayudé a papá a quitar el calendario codificado por colores. Detrás de él, encontramos las marcas de altura de Emma desde cuando era pequeña, antes de que llegara Susan. Papá las trazó con el dedo, recordando. Pasamos la tarde agregando nuevas marcas para los 6 niños, no porque alguien nos lo pidiera, sino porque queríamos documentar nuestro crecimiento real juntos. El servidor de Discord evolucionó en un chat grupal lleno de actualizaciones cotidianas y bromas internas. Ya no había estrategias de escape ni tácticas de supervivencia, solo 6 chicos que habían encontrado una verdadera hermandad en los escombros de la fantasía de otra persona. Todavía lo llamábamos sobreviviendo juntos, pero ahora significaba algo distinto. Ya no estábamos sobreviviendo a Susan. Solo estábamos sobreviviendo la vida, juntos, como lo hacen las familias.